Bien, ahora sí. Paz y bien, hermanitos, ¿cómo están? El tema de hoy, continuando con la encíclica Laudato Si, alabado sea mi Señor, por este año que el Papa Francisco ha denominado para poder conocer más esta encíclica y ponerla en práctica. Vamos a continuar, entonces saludos con todos. Y bien, eh, muy bien, creo que este programa que me han conseguido está muy bueno. Buenas noches con todos, Yasmín, Carmen. Bien, hermanitos, vamos a profundizar un poquito este tema que es muy importante. Bien, ¿por qué hemos cogido este tema en esta semana? Primero, para recordarles que el Papa Francisco este año lo denominó un año para el Laudato Si. Entonces, un poquito conocer nuestra realidad, pero también conocer qué podemos hacer nosotros por cuidar nuestro planeta. Ahora, ¿por qué eligió este año? Porque para que surjan cambios importantes en nuestra vida, tiene que haber eventos importantes, ¿no? Tiene que haber la ocasión. Y se ha discernido, y han discernido, ¿no? El Papa, la Iglesia ha discernido que pues el mejor momento para un cambio es esta crisis que estamos pasando. Crisis significa dar paso, ¿no? Pasar. Entonces, toda crisis trae una oportunidad, para bien o para mal. Y esta crisis de la pandemia a nivel mundial, ya van más de un cuarto de millón que están muriendo y tantas cosas más que vemos, pues tiene que ser la oportunidad para o cambiamos para bien o seguimos igual o peor. Por lo tanto, vamos a profundizar lo que nos plantea esta encíclica, o mejor dicho, qué es lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos aprovechar esta oportunidad para cambiar el mundo, ¿no? Por eso esta encíclica es muy completa y nos va a proponer una manera de vivir mejor, ¿no? Tener una mejor sociedad, eh, volver a las fuentes, que es nuestra relación con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. ¿Ven? Viéndolo de esta óptica, vamos a trabajar esta encíclica. El cuarto capítulo se llama Una ecología integral. Una ecología integral. Eh, Aquí puede haber algunas tentaciones para no poder ejercer esta ecología o no ponerla en práctica. Por ejemplo, la primera de ellas es creer que la ecología pues, es algo insignificante, ¿no? No es algo urgente. Bueno, sí, el medio ambiente cada vez se deteriora más, pero mientras no nos toca, mientras en nuestra casa tengamos agua, pues no hay problema, ¿no? Podamos bañarnos, no hay problema. Mientras, yo no sé, podemos respirar, ¿no? Todavía no hay problema. Y así, mientras llegan los alimentos a nuestra casa, no hay problema. Entonces, una tentación en este contexto es que veamos la ecología como algo insignificante, no pasa nada, acá las cosas siguen igual. Otra es verlo a largo plazo, es decir, estos problemas que están teniendo, o que estamos viendo, bueno, al último no me afecta a mí, ¿no? No afecta a mi generación. Bien, vemos solo a corto plazo. Mientras la cosa va bien, no tengo problema. Pero no vemos a largo plazo, no vemos a las próximas generaciones, no vemos lo que van a vivir ya sus hijos o sus nietos. Si esto no sigue así, o mejor dicho, si no hay un cambio radical,
pues ya estamos viendo las consecuencias ahorita con esta pandemia que al último nos reluce y hace ver toda la carencia de nuestra sociedad. Y también pues veremos ya problemas más tangibles como falta de alimento, falta de agua, un caos no solo en la ecología natural, sino también la diferente ecología que vamos a ver. Otro punto, otra tentación es que veamos la ecología como algo separado de una ecología integral, ¿no? O sea, podemos creer, bueno, si va a hablar de ecología, va a hablar de la naturaleza. No. Cuando se habla de una ecología integral, se refiere a una ecología social, a una ecología humana, una ecología política, o sea, a una buena relación. Ecología viene a ser la buena relación entre el hombre y el medio ambiente, ¿no? Y una buena relación en todo. Entonces, podemos caer en la tentación que cuando se escucha ecología, bueno, se refiere a cuidado del medio ambiente, ¿no? Es mucho más que eso. La ecología integral abarca la relación de todos, porque todos estamos vinculados, todos estamos unidos, ¿no? Entonces, la relación del hombre, de la sociedad, de la naturaleza, de la economía, todo está unido y uno afecta al otro. Por lo tanto, una tentación puede ser que veamos solo la ecología como algo, una parte, y nos olvidamos del todo, que todo está relacionado. En realidad, acá se habla de una ecología integral, en la cual todo se relaciona. No solo la naturaleza, sino también el hombre, la sociedad, la economía, ¿no? Y va más allá. Eh, Otra tentación que podemos tener es que creamos que esto es una situación de la ecología, es un problema solo de la naturaleza, solo, mejor dicho, que afecta a la naturaleza, ¿no? Bueno, sí, los peces se están muriendo por tanta basura que echan, el dióxido de carbono pues está cada vez mayor contaminación, pero podemos decir, bueno, es la naturaleza y nos olvidamos que nosotros dependemos de ella, es decir, si dependemos de ella, como se dice, nosotros dependemos de la naturaleza no depende de nosotros. Miren, el mundo se ha parado y la naturaleza sigue adelante, es más, hasta se va mejorando, ¿no? Entonces, otro problema es que podemos separar eh, la ecología natural y no tocar los demás puntos o no tocar nuestra relación con ella. Bueno, seguimos, otras tentaciones que podemos ver es que no saber qué hacer. Porque nosotros podemos decir, bueno, este es un problema a nivel ya multinacional de los estados, de los presidentes, de las grandes corporaciones. Por lo tanto, aquí, como se dice, yo no pinto nada, ¿no? Y por lo tanto me puedo, pues, cruzar de brazos y esperar que otros solucionen este problema y yo no lo solucione. O yo no haga nada, porque otro tentación es decir, bueno, me quedo con los brazos cruzados, yo no sé qué hacer. Y quedarme ahí en la ignorancia y no hacer nada para las próximas generaciones. Bueno, es una introducción para adelantarme lo que se podría pensar y no dar mucha importancia a este tema, que en realidad es importante porque, como he dicho, si uno es de la óptica del cristiano, si yo soy cristiano y tengo que amar a Dios, tengo que amar su regalo, que es la creación. Y si quiero amar al prójimo, tengo que amar la creación y la naturaleza, porque ellos también viven de ello. Si yo daño a la naturaleza, estoy dañando a mi hermano. Si yo daño a la naturaleza, estoy ofendiendo a Dios, estoy despreciando su regalo.
Entonces, como cristianos también tenemos esa óptica, no podemos ser indiferentes. Y si nos quedamos cruzados, con los brazos cruzados, es un pecado de omisión, porque tenemos una misión acá en la creación, o mejor dicho, ¿sí? En la casa común, ¿no? En la casa común. Todos tienen una responsabilidad, mayor o menor, pero tenemos una responsabilidad. Por eso, eh, la encíclica escribe con un matiz de esperanza. No todo está acabado. Todavía hay tiempo para tomar conciencia, todavía hay tiempo para ver la gravedad del problema y darnos cuenta que nosotros estamos involucrados, y no somos parte de la solución, somos parte del problema y tenemos que hacer algo. Hay esperanza que la sociedad todavía se puede rescatar, hay personas que pueden hacer algo, ¿no? Tú y yo podemos hacer algo con mayor razón. Pero primero hay que conocer la situación. Y para conocer nuestra realidad, pues ha venido esta bendita pandemia. Esta bendita pandemia, ¿qué es lo que ha hecho la pandemia? Prácticamente nos ha hecho descubrir cómo estamos como sociedad. ¿A quién se ha dado la prioridad? Pandemia, pues pone al descubierto todas nuestras falencias, ¿no? Como el sistema hospitalario, por ejemplo, como nuestros hospitales, como nuestra economía, como nuestra desigualdad social, como la falta de solidaridad, como el, el egoísmo que hay en muchas personas, y así vamos conociendo pues el daño que hemos hecho a la creación, ¿no? Ahora que hemos parado todo, vemos cómo las cosas van mejorando en la naturaleza. Entonces la pandemia prácticamente se podría decir que nos ha abierto los ojos para ver qué realidad estamos viviendo o qué engaño estamos viviendo, porque al último así pasa cuando no conocemos la realidad. Bien, y como digo, esta pandemia también hay dos cosas, nos hace ver lo mejor del hombre o también lo peor, ¿no? Como estamos viendo ahora, pandemia, y aquí, si bien uno puede optar por sacar lo mejor ayudando al prójimo, sacrificándose por el otro, también puede ver lo peor, que es aprovecharme del otro, aprovechar una circunstancia, jugarme con las vidas de otras personas. Pero esta es una realidad y se está dando. Bien, la ecología nos lleva entonces a una relación, ¿no? A saber llevar una relación con todos. Esta relación apunta a una armonía. ¿Se acuerdan que el origen, la creación del hombre, venimos de un Dios que es armonía y fuimos creados con ese fin, de vivir en armonía? Cuando se rompe esta armonía, esta relación deteriora, todos salen afectados. Y tiene una relación, la ecología de la naturaleza, pongamos así, con la ecología de la sociedad. O sea, como está el hombre, refleja cómo está la naturaleza. Sí, como está el hombre, refleja cómo está la naturaleza. Si el hombre está mal, la naturaleza también está mal. No es tanto viceversa. O si la naturaleza está mal, refleja que el hombre está mal. Entonces hay un vínculo ahí, ¿no? Entre la sociedad y la naturaleza, está relacionado. Nosotros estamos dentro de la naturaleza que nos revela. Y, y lo peor que ha pasado es que también se ha roto esta relación no solo en la práctica, sino también en la enseñanza, ¿no? Porque ya no se enseña el cuidado de la creación, algo que nuestros ancestros muchos años antes, siglos atrás, se cuidaban, ¿no? Se cuidaban los hermanos ancestros, los aborígenes, también hasta ahora saben cuidarlo, pero esto se ha ido perdiendo por
una manera de pensar, por un sistema que ha entrado con fuerza y nos ha distorsionado prácticamente la visión. Esta relación se ha roto, ¿no? La sociedad y la ecología, y por lo tanto ambos vamos al abismo. Es decir, no hay una crisis solo de la creación o de la naturaleza, sino hay una crisis social, hay una crisis económica y hay una crisis política, y así, todos entran en crisis. No es una crisis aislada, sino todos estamos en crisis. Y tenemos que hacer algo, ¿no? La Iglesia, por lo tanto, esta encíclica propone hacer algo. Uno dirá, ¿y la Iglesia qué puede hacer? O yo qué puedo hacer como iglesia, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué aporte damos? De ahí, la iglesia, a pasar, sacado este documento, pero ya la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia va a transmitir el evangelio a esta cultura, ¿no? A esta ecología, también se habló de ecología cultural, es decir, la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de reflejar nuestra vida. El aporte de la iglesia es sobre todo la dignidad del hombre. ¿Cómo, cómo la iglesia ha luchado siempre para que la dignidad del hombre salga adelante y no se pisotee? Para darle su lugar al hombre, no sobre todas las cosas, sino en su sitio, ¿no? Que es en relación con Dios y en relación con los demás. No aislándolo, sino dándole su lugar en una antropología adecuada, pero también enseñando los valores y las maneras de llevar la economía y llevar la vida. Este es el aporte que da la iglesia, que nos enseña entonces, no nos va a dar una solución a la economía, porque eso no le compete, pero sí nos va a dar las pautas, valores evangélicos que tenemos que respetar para vivir bien. En realidad, el evangelio, pues, no, no ataca o no disminuye la cultura. Al contrario, el evangelio levanta la cultura, le, eh, le da prácticamente una mejor vida, ¿no? El evangelio no va contra la cultura, sino todo lo contrario. El evangelio va a aportar, va a sumar y va a mejorar la cultura. Efectivamente que sí, porque el evangelio habla en favor del hombre y en favor del hombre es hablar de Dios. Si al hombre tú le quitas Dios, pues el hombre prácticamente está sin brújula, está prácticamente sin la dignidad y ¿qué va a hacer? Entonces, la iglesia tiene un papel, tú y yo tenemos un papel importante como iglesia, ¿no? Dar valores a el evangelio, que es mismo Cristo, para que todo lo que vivamos, pues vivamos con estos parámetros, con estos lineamientos, en este caminar. ¿Por qué? Porque en la situación que estamos viviendo es un sistema que va contra el Evangelio y por eso estamos así, ¿no? Por ejemplo, el consumismo, ¿no? Que es lo que mucho habla esta encíclica, es una propuesta de felicidad a través del egoísmo, a través de tener cosas, a través de ser nosotros la referencia. Consumir, comprar, tener, y de ahí el consumismo viene, pues, una sociedad del descarte, ¿no? Una cultura del descarte que decía el Papa Francisco. Entonces, lo que sirve no me sirve. Si esto no me sirve, lo voto. Y no solo con cosas, sino también con personas. El consumismo último que trata de llenar al hombre con cosas, pero el hombre nunca va a ser llenado por cosas, porque el hombre es un ser espiritual, corporizado.
Entonces, ante esta sociedad consumista, la iglesia tiene una propuesta, el cristianismo tiene una propuesta, que es la propuesta de la caridad, del amor, ¿no? Llegar a la civilización del amor, como decía el Papa Juan Pablo II, la civilización del amor, una cultura llevada por el amor, porque la esencia del cristianismo es el amor. Eh, ya hemos leído, creo, el Evangelio de día, de ayer, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bien, entonces, importante es tener un aporte, ¿no? Y el cristianismo tiene mucho aporte. También, como lo va a tener el franciscanismo. Yo, en mi libro Camino con la Creación, que muchos lo conocen, aquí escribo sobre el aporte que tiene la espiritualidad franciscana a la casa común, ¿no? Muy bueno, muchos aportes, pero bien, en general, ¿qué aporte estás haciendo tú para la casa común? Entonces se tiene que proponer un cambio. Esto es importante. Tenemos que cambiar, pero para cambiar tenemos que darnos cuenta cómo está esta realidad. El cambio que plantea la Iglesia con los valores, con el Evangelio, no comienza, pues, o no se da a entender con una revolución, no es irnos a las armas, no es irnos a alterar el orden como se está viendo en otros sitios, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, quieren protestar, sí, pero es un derecho protestar, pero también el cómo. Es un derecho, las huelgas son derechos, pero también hay que saber el cómo, sin hacer daño a los demás, sin deteriorar las cosas. Pero va más allá, es que el cambio que nosotros que propone la Iglesia comienza de un cambio desde la persona, desde la raíz, desde la célula, ¿no? De la sociedad y de la familia, pero la familia está conformada por personas, o sea, donde apuntamos, donde apunta el Evangelio es la conversión de uno. Si uno cambia, pues va a cambiar los demás. Porque si queremos que los cambios sean por ley, va a ser un cambio superficial, no va a durar. Los cambios tienen que ser aquí, ontológicos, en el ser, en la persona. Aquí comienza el cambio. Por eso, si una persona realmente quiere aportar a un cambio en esta casa común, tendría que comenzar con la conversión, con la conversión. De ahí la conversión, esto se va sumando y vamos a encontrar cambios sinceros y verdaderos, ¿no? Por eso también la importancia de que si es verdad que las estructuras, o mejor dicho, eh, los cambios se tienen que ver, o mejor dicho, los cambios patentes lo tendrían que dar las grandes empresas, los gobiernos. La pregunta es, ¿y quién está en el gobierno? ¿Quiénes llevan a grandes empresas? Por eso la importancia que también que en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, haya buenos profesionales. Porque si hay buenos profesionales convertidos al Señor, pues cuando lleguen a puestos claves, como ser ministros, como ser presidente, como tener un cargo en el Estado, pues son estas personas que si realmente han hecho una conversión verdadera, pues van a dar leyes a favor del hombre, a favor de la creación de la naturaleza, ¿no? Importante también está informarse con esa mira. Formo porque voy a ser un buen profesional para poder dar un mayor bienestar, un mayor bien a los demás. Bueno, es una parte en cuanto a los aportes, esta visión que tiene la Iglesia y cómo podríamos cambiar la sociedad, ¿no? Uno por uno, poco a poco, pero se tiene que dar. También nos habla de la ecología cotidiana. La ecología cotidiana, digamos un poquito la ecología cultural, aunque se necesita un cambio y el Evangelio es un aporte para la cultura, no
no le resta, sino le suma. La ecología cotidiana. También la ecología cotidiana comienza por casa. Si yo quiero cambiar el mundo, tengo que comenzar en mi casa. Si quiero cambiar la casa común, tengo que cambiar en decisiones pequeñas en la casa donde estoy, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo llevas tu casa? ¿Cuánto de agua gastas? Por ejemplo, la basura la divides en tu casa. eh, ¿Cuántos aerosoles tienes o gastas? ¿Cuánta ropa de necesitado tienes en tu casa que no la usas? Y así, porque no solo nos enfocamos a lo que es la naturaleza, sino también la ecología con la economía, si gastas de más, ¿no? Si caes en este sistema consumista, en la ecología social, en la cual cómo te relacionas con los demás, también, en la ecología del hombre, en este equilibrio que tiene que tener el hombre, las buenas relaciones, y también si atentas contra el mismo hombre, contra las personas. Entonces, cuando hablamos de ecología, no solo se refiere a un punto de la naturaleza, sino también de la sociedad, de la economía, de la cultura. Entonces, tenemos que ver y analizarnos y ver, oye, realmente estoy viviendo, reclamo en las redes para que se mejore se mejoren las leyes, pero en mi casa está un desastre. Por lo tanto, comienza por casa, ¿no? El Papa Francisco va a decir, la ecología del hombre posee una naturaleza que se debe respetar y no se debe manipular a su antojo. Bueno, acá se dan unos aportes a potenciar, no erradicar la pobreza, sino al contrario, ¿no? Estas personas que viven a las afueras de la ciudad, pues involucrarlas, no desecharlas, ¿no? Bueno, y muchos aportes más, como también la aceptación al propio cuerpo, que esto también, una ecología, una buena relación, no solo con los demás, sino con uno mismo, la aceptación de su cuerpo, porque de ahí también vienen, eh, cuando uno se acepta su cuerpo, también puede atentar contra su cuerpo, ¿no? Ya sea con cirugía, ya sea con tatuajes, tantas cosas más. Entonces también hablamos de una ecología del hombre, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? En la cual también no consiste solo en ver los demás ecologías, sino es una ecología integral. Bien, y termina con los principios de la doctrina social. Ecología integral termina que al último todo apunta para mejorar, tenemos que ver el bienestar del hombre. Tenemos que tener respeto a la persona humana. Tenemos que prácticamente no hacer esta diferencia entre pobres y ricos en su dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Tenemos que rescatar al hombre. Tenemos que ver la dignidad del hombre, tenemos que ver la grandeza del hombre, tenemos que defender sus derechos. El bienestar prácticamente va a comenzar cuando reconozcamos el lugar del hombre y su dignidad. Y esto lo encontramos en el Evangelio. Esto lo encontramos en Jesucristo, que nos muestra la dignidad del hombre, ¿no? La opción por los más pobres, por los más necesitados. Y esto es Evangelio. La doctrina social de la Iglesia lo saca del Evangelio. Preocuparnos por ser solidarios, preocuparnos por este medio ambiente. Uno decía que el medio ambiente que nosotros estamos viviendo es prestado. Es prestado porque mañana lo usarán otros, ¿no? Cuando a ti te prestan una cosa, pues tienes que cuidarla porque sabes que esto no es tuyo, sino que se lo va a dar a otro. Igual, la casa común está prestada. Ahora estás aquí, mañana no estarás, no estaré yo tampoco, pero bueno, lo hemos dejado bien para los que vienen. Si así viéramos
nuestra casa común, las cosas serían diferentes, ¿no? Bueno, el problema también es el egoísmo que hay, el inmediatismo egoísta que hay en nosotros, solo pensar en nosotros, ¿no? Ahora mismo se ve en esta pandemia como lo primero que queremos es asegurarnos nosotros. Que tengamos todo lo que venden en el mercado, me lo acaparo y yo lo tengo. Y nos olvidamos de los otros. Primero es yo, después yo, después yo. Papa Francisco habla de pasar del yo al nosotros. Este es el reto en esta pandemia, también, pasar del yo al nosotros. Pensar en nosotros como cuerpo, como cuerpo. Crisis familiares, lazos familiares también, esto es lo que, consecuencias, cuando no se respeta el, cuando no se respeta al hombre, ¿no? Y también la falta de reconocimiento del otro, que difícil nos hace reconocer al otro como nuestro hermano, reconocer al otro como una persona que vale. Y por eso Cristo dice, no, yo estoy en el otro. Edith Stein, Santa Edith Stein decía, el amor que tienes con Dios se mide con el amor que tienes al prójimo. Si viviéramos así, entonces prácticamente, si viviéramos, el aporte para concluir es esto. Si nosotros nos abriéramos al Evangelio, con todos los valores que nos presenta, pues aportaríamos mucho a la casa común. Primero, teniendo esta relación que se ha roto, pues el Evangelio nos manda a unir, a restablecer esta relación primero con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con la creación. Entonces, cuando toda esta ecología integral comience a crecer en conjunto, entonces recién vamos a ver que vamos a mejorar la casa común, ¿no? No es que voy a enfocarme a la ecología de la naturaleza y voy a descuidar la ecología de la sociedad o cultural, no. Todos tienen que caminar juntos, uno afecta al otro, pero todo comienza con uno, todo comienza en mi cambio personal, en mi cambio familiar, en cambio donde yo vivo. Y esto lo hace Jesucristo con el Evangelio. Bien, termino con una lectura, y es hora, y termino con esta lectura del servir, ¿no? La conversión ecológica nos lleva a servir a la creación. Servir. Servir a Dios es el mejor oficio que podemos tener y podemos realizarlo de múltiples maneras. Servir a la creación conservándola y continuando la nueva creación que nos ha traído Cristo. Servir a los pobres, cuidando la casa común, porque a ellos también les pertenece. Servir expandiendo el evangelio de la creación para tomar conciencia de que todo se nos ha encomendado. Servir a la naturaleza y no servirse indiscriminadamente de ella. Servir como la naturaleza nos sirve, humildemente y en el silencio. Servir como el mismo Creador que se bajó para servir a la criatura. Servir con los bienes que hemos recibido, porque están para el beneficio de todos. Servir como el sol que da su luz a buenos, pobres, malos y ricos. Servir como las estrellas que en la oscuridad siguen alumbrando. Muy bien, hermanos, este pequeño compartir, espero que les ayude en algo y ya me estoy despidiendo y les doy la bendición. Bien, y Dios los bendiga, los protege y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por estar ahí. Y Dios los bendiga a todos.
y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias y ya nos estamos viendo.